Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a la continuación de este seminario, este diplomado de diseño geotécnico y estructural de cimentaciones. Hoy vamos a estar conversando sobre las recomendaciones constructivas para fundaciones superficiales. Voy a comenzar diciéndoles que hay una estrecha relación entre el diseño y la construcción. Generalmente, los proyectos los diseña una empresa que se dedica a hacer ingeniería. Y esta empresa tiene dominio de lo que exigen las normas de diseño, tiene dominio de todos los programas y todos los esquemas y los modelos para diseñar y hacer análisis de las fundaciones o de cualquier otro elemento estructural, pero en ocasiones no tienen dominio de las técnicas constructivas que van a utilizar las empresas. Y esto hace una marcada diferencia en lo que va a ser el diseño. Lo digo porque en la mente del diseñador hay unos principios que están basados más en los aspectos de ingeniería que se siguen por un procedimiento que está en las normas, como dijimos, y que si el diseño está bien es que cumplió con esas normas. No obstante, en construcción hay otros detalles adicionales. Esto es lo que se llama el QA, que es el aseguramiento de calidad. Y los proyectos se rigen principalmente por el aseguramiento de la calidad. Si usted siguió la normativa, usted dice que su diseño está apropiado y no hay quien se lo pueda refutar, porque para eso es el aseguramiento de la calidad. Pero en construcción, además del aseguramiento de la calidad, que son una serie de recomendaciones de cómo buscar hacer las cosas, está el control de la calidad. Y en la construcción, lo que controla y lo que manda es el control de la calidad. Es decir, aunque yo no me haya apegado fielmente y 100% a la normativa, todavía hay la probabilidad de que lo que yo construí esté adecuadamente construido. De lo contrario, tienes que demostrarme que no está adecuadamente construido. Evidentemente que las normas de aseguramiento de calidad ayudan enormemente. Lo que yo quiero hacerles ver es que en caso contrario a lo que sucede con el diseño, el aseguramiento de la calidad en construcción no necesariamente es taxativo, como en el caso del diseño. Tienes que ir a demostrar que el control de la calidad no está bien. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Cuando estamos diseñando un concreto o una obra de concreto, el diseñador solamente especifica, tiene que ser un concreto de X cantidad de kilogramos por centímetro cuadrado. Pero al constructor le toca hacer las mezclas de los elementos que intervienen en el concreto para asegurar que va a obtener la resistencia deseada para el diseño. No es automático. Eso implica que hay que hacer pruebas en el laboratorio porque la piedra varía, la arena varía y el cemento varía, al igual que el agua, que es la que menos influencia tiene, pero todos los otros tres elementos pueden variar. No siempre están con la misma calidad. Entonces, se prepara la mezcla y se especifica la cantidad de agua, la relación agua-cemento, la cantidad de
el asentamiento que debe tener, etcétera, para que el concreto, una vez fraguado, tenga la resistencia que se desea en el diseño. Pero hay cosas que se pueden desviar, porque no todos los lotes del material, como dijimos antes, son necesariamente iguales. Entonces, lo que se hace es que en cada vaciado tienes que tomar unos testigos, que son los cilindros, y tienes que verificar que lo que estás preparando tiene la resistencia adecuada. En algunos casos puede ser que por alguna razón no se atenga exactamente a lo que estaba escrito en la fórmula para preparar el concreto. Y el concreto te va a dar un poco menos de resistencia o tal vez un poco más que lo que pide el diseño. Entonces ahí entra la evaluación probabilística de cuál es el error que yo puedo tener en la resistencia al corte, en la resistencia, perdón, a la compresión de ese concreto, de manera que esté cumpliendo, esté dentro de un margen aceptable por el diseño. No quiere decir que si una de los vaciados me da un poco menos de resistencia, la obra se me va a caer por ahí, porque recuerden que nosotros siempre dejamos un margen de seguridad para atender estas cosas. Entonces, resumiendo, es muy importante conocer cuáles son los detalles que nos van a controlar la obra desde el punto de vista constructivo que pueden influir en el diseño y viceversa. Y además, en la obra, lo que controla finalmente es el control de calidad. En relación con lo que es las prácticas de diseño, en muchas normas se pide que para elementos elevados, por ejemplo, como torres o como chimeneas, se utilicen fundaciones circulares. Eso es una visión estrictamente de diseñador. No le permiten a la persona hacer un diseño de una fundación cuadrada, por ejemplo. Lo que no están evaluando es que la posibilidad o la probabilidad de cometer errores en la colocación del acero en una fundación circular es muchísimo mayor que en una fundación cuadrada, y es evidente porque ustedes ven que el tamaño de cada una de las secantes donde tienes que colocar el acero va cambiando. Lo mismo sucede con estas otras dos formas, hexagonal y octogonal, que a veces permiten para sustituir la circular. Uno de los argumentos que dicen es que si usted la hace cuadrada, cuando usted ponga el círculo, entonces hay un concreto extra y un acero extra que no debería estar pagando. La realidad es que más tiempo se pierde en tratar de ajustarse a una fundación circular en construcción que hacerla cuadrada y dejar que se pierda. Si quieres, no le pagues el concreto. El contratista va a llegar a un acuerdo cuando él haga sus análisis. Pero yo he visto normas que se empeñan y son casi que taxativas en el momento de que tiene que ser una fundación circular. Eso lo digo porque en general el tiempo en las obras es mandatorio y es muy importante. Y es preferible acelerar el tiempo de ejecución que estar con estos preciosismos para hacer el diseño de la fundación. Y esta es una cosa que está relacionada con lo que les dije, de que los diseñadores a veces no están en sintonía ni relacionados con las técnicas y las prácticas y
los esquemas de estructura de costos de las compañías de construcción. Entonces, entramos en estos dilemas. Otro detalle es, por ejemplo, que el diseñador, sobre todo cuando son jóvenes, para cada equipo o para cada, digamos, para cada elemento particular que esté en la obra, le diseña una fundación. Cuando ha podido detenerse a pensar que si están muy próximos, es preferible envolverlos todos en una sola fundación, en donde la ubicación de cada uno estará definida encima de la fundación y no en una fundación aparte. Créanme que esto también genera pérdidas de tiempo porque no es lo mismo encofrar, como tenemos aquí, 4 fundaciones con el acero picado para cada una de ellas, que hacerlo de una vez con una losa corrida. Y la diferencia en acero va a ser compensada por la rapidez de trabajo o la diferencia en concreto. Otro aspecto fundamental es que usted diseña la fundación, pero la fundación tiene 2 aspectos importantes, que es su ubicación en planta y sus dimensiones, y también su ubicación en altura, en profundidad de desplante. En ese caso, la topografía en la obra pasa a ser fundamental, sobre todo en obras así como esta, que son complejas. Puede ser la de un centro comercial. Esta es de una planta, pero puede ser una fundación de un centro comercial que tiene desniveles, que tiene también un montón de cosas en los sótanos. Y que fíjense que cada una tiene una ubicación y tiene unas características en planta y en elevación. En este caso, además, tiene la ubicación de los pernos de sujeción para los elementos que van a estar fundados allí, los equipos, pero también tiene el acero que va a pasar a los pedestales y a la columna. Y todo eso tiene que ser bien chequeado con topografía. Entonces, créanme que uno de los factores importantes de retraso y de retrabajo en las obras es equivocaciones en la ubicación de las fundaciones. Lo que recomendamos es lo siguiente. Si la obra no es muy grande y tienes un solo equipo de topografía, tienes que alternar las funciones del equipo de topografía, haciendo que en ocasiones replantee, como en estos casos, en el sitio donde va la fundación, tanto en planta como en cota, y luego, en otro momento, le quitas las libretas y lo envías a que haga el levantamiento de lo que está colocado en el sitio, utilizando las referencias para trabajo topográfico que hay en la obra, y vienes y lo dibujas en el plano. Y debe haber coincidencia entre las dos. En caso de que no haya, ya sabemos que hay un problema, y eso hay que hacerlo antes de vaciar o de colocar el acero, porque usted se imagina que si lo hace después y estaba mal ubicada la fundación, entonces le toca desarmar todo. Y créanme que eso es más frecuente de lo que ustedes se pueden imaginar. Otro detalle, por ejemplo, es este, en donde hay cambios en la sección de la losa en diferentes sitios. Por cualquier razón, ustedes pueden ver aquí abajo en la letra C, que hay un desnivel importante, y eso hay que tenerlo también controlado topográficamente. Y la necesidad entonces de certificar que lo que estoy haciendo está de acuerdo con los planos, es que yo mismo
haga la función del asegurador de calidad. Yo no tengo que esperar a que el inspector vaya y me detecte que tengo un problema. Yo tengo que tener mi propia organización de tal manera de que verifico lo que hago. Es como cuando usted está haciendo un diseño y empieza a darle algo raro. Lo más importante es que usted diga, déjame pensar un momento qué es lo que está pasando aquí, déjame volver a revisar todas las cosas que están involucradas y no dejarlo así, esperar al final para que le vengan entonces, después que ha hecho todo, planos, etcétera. Ah, mira, aquí tenías un error, tienes que volver a repetir. Memoria de cálculos, planos, todas las cosas. La cultura de ser nuestro propio chequeador, nuestro propio controlador de calidad, es una cultura muy importante en construcción y tiene que ver mucho con el diseño. Otro detalle que también hace que aumente mucho los rendimientos cuando estamos en presencia de fundaciones que son muy parecidas, es seleccionar entonces o establecer la posibilidad, estudiarla, de no hacerlas en el sitio porque resulta más complicado y menos rendidor. Se puede optar por una solución en donde se consigue un patio, se vacían las fundaciones fuera de la obra en ese patio y luego se trasladan hasta el sitio y se colocan. Por supuesto que las ubicaciones y las dimensiones donde va a estar colocada la fundación también tienen que haber estado muy bien chequeadas. Eso lo que implica adicionalmente es que tienes que calcular la fundación con los puntos en donde van a ser levantadas, que son estos puntos que están acá. Para cada fundación se le tiene que hacer unos sistemas de amarre para poder levantarlas y eso implica unas modificaciones pequeñas en el diseño, pero no son de gran cosa. Y esto créanme que hace unos rendimientos, unos incrementos importantes en los rendimientos, además de que tienes un uso muchísimo más eficiente del personal y del todo lo que es el sistema de encofrado y de ejecución de la obra. Por supuesto que hay que tener un poco de criterio a la hora de que estamos revisando planos y estamos tratando de construir sistemas de fundaciones, tratando de chequear lo que son las rigideces relativas. Porque lo que puede suceder es que si tenemos un pedestal que es muy pequeño con relación a la columna o a la fundación, es posible que algo esté errado en el diseño y es preferible consultarlo de una vez con el diseñador. Esto implica que en la construcción, en la obra, debe haber personal que no solamente es de construcción, sino que tiene también algunas inclinaciones, algunos detalles, una buena conexión con los diseñadores. Y esto se logra con una oficina técnica en la obra que tiene entre sus funciones, primero verificar las cantidades de obra, establecer junto con el planificador qué se va a hacer primero y mandar a ejecutar entonces todos los detalles del acero y de todos los demás aspectos que entran, planificar también el acceso de los camiones que van a traer el concreto, pero que también esté vigilante de estos detalles, porque si no se tienen en cuenta y tenemos elementos que son muy poco rígidos con relación a las cargas que vamos a esperar que ellos tengan, puede ocurrir entonces, como está mostrado acá, que este elemento tienda a doblarse porque está en un lindero. Y esto es relativamente pequeño con relación, este pedestal, con relación a la fundación.
lo que implica que va a haber un momento importante aquí. En ese caso, lo que se tiende a hacer es restringir ese potencial de flexión, esa deflexión potencial, utilizando sistemas de vigas de mayor altura para rigidizar todo el sistema de fundación. Entonces el ojo del constructor no debe ser nada más para la parte operativa, tiene que ser también para tratar de detectar aspectos de diseño que le van a evitar problemas a posteriori. Otro detalle muy importante, que lo he visto también en muchas especificaciones para construcción de fundaciones, está relacionada, por un lado, con el material que se le va a poner de asiento a la fundación. Estamos hablando de esto que está aquí abajo. Y también del material que se va a colocar de relleno encima de la fundación para alcanzar la superficie del terreno. He visto en ocasiones que exigen que estos rellenos encima de la fundación sean compactados al 95% del proctor modificado. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿en cuánto contribuye ese material a la estabilidad de la fundación o de la estructura? La respuesta seguramente va a ser ninguna. Ese material para lo que sirve es para conformación del terreno y para poder hacer los elementos de drenaje o de cualquier otro acabado que lleve por encima de la fundación en la superficie del terreno, el plan de la obra. Entonces, exigirle a un constructor que compacte ese material al 95% del proctor modificado son ganas de que vote los reales, tanto el constructor como el dueño. Y esos son detalles de diseñadores que no se dan cuenta a veces de lo que están mandando a hacer, porque en general cuando hablan de rellenos y de compactación, 95% del proctor modificado, cualquier compactación, y no se dan cuenta que están cayendo en ponerle un exceso de compactación a un material que no tiene ninguna validez ni ningún aporte desde el punto de vista estructural o de estabilidad de la obra. Entonces lo que puede hacerse es usar métodos alternativos de compactación. Para eso está, por ejemplo, el regado de la arena limpia, no arena limosa. Usted llena la arena, va llenando la fundación por encima de la fundación en capas con arena y las va regando, y la fuerza de infiltración que tiene el agua hace que ese material alcance una densidad suficiente desde el punto de vista de la densidad relativa como para que no vaya a presentar muchos niveles de deformación a posteriori y no vaya entonces a afectar lo que quede por encima en la superficie del terreno. Hay otras técnicas que son con estabilización química, que la tienen ya referida en sus notas, en donde se le agrega a estos materiales algo de cal o algo de cemento en proporciones adecuadas que le permitan el asentamiento que haga que se llene apropiadamente a medida que sube ese espacio, y que la densificación no se obtiene por medios mecánicos, sino por medios químicos. Porque en definitiva lo que nos importa es que no cambie de volumen, y una vez que eso fragua ya no va a cambiar de volumen. Él puede que durante el fraguado cambie algo de volumen, pero después que fraguó ya no va a cambiar más de volumen. Entonces tomamos las previsiones de hasta dónde lo vamos a dejar para que con la diferencia de volumen que tiene el fraguado se alcancen las cotas que se desea. Y si llegase a necesitarse un poco de compactación mecánica, en todo caso siempre es mucho menor que la que se exige para un material que esté compactado al 95% del producto modificado o al 60% de la densidad relativa.
Ahora bien, cuando pasamos al asiento de la fundación, en algunas especificaciones se indica que lo recomendable es colocar piedra picada o grava. Esa es una recomendación que tal vez no es la más apropiada, porque cuando el agua se infiltra, tiende a acumularse debajo de las zonas en donde hay más porosidad. Y en este caso, la zona que tiene más porosidad es precisamente ese material que estamos colocando para asiento de la fundación. ¿Y cuál es la consecuencia que trae eso? Si tenemos un material arcilloso o limo arcilloso, que el exceso de humedad lo va a reblandecer con el tiempo y el peso cuando esté construida la obra va a tratar entonces de enterrar las piedras dentro de la masa del suelo porque no tiene un elemento de transición. Generalmente se coloca la piedra picada directo sobre el terreno. No tiene una especie de filtro, de elemento de transición por debajo. Lo que recomendamos para estos casos es que se coloque una capa de material de concreto pobre, un concreto que tiene menos de 150 kilos y alrededor de más de 60, está en ese rango, que sirve de asiento a la fundación, tiene una relación de porosidad muchísimo menor y evita entonces que haya asentamientos diferenciales producidos por la invasión de la piedra por debajo de la superficie del terreno en donde ella está colocada. Eso está resumido aquí en estas páginas, incluida la compactación hidráulica. Y un detalle relacionado digamos, uno de estas cosas que llaman mañas o aspectos de construcción que te permiten o no hacer las cosas, es que hay que tener muchísimo cuidado cuando vas a mezclar suelos que son bastante limosos o limoarenosos para hacer la estabilización química encima de la fundación, porque la resistencia final tiene que estar entre 2,5 y 5 kilos por centímetro cuadrado. Eso se puede llegar a un acuerdo con la gente de la inspección y con el dueño. Y el contenido de agua también y el de cemento está entre estos rangos que estamos dando acá. Pero lo más importante es la forma en que debes agregarlos en el proceso de mezclado. Yo he estado en obras en donde le decimos a las personas que se encargan de esto, mira, vamos a hacer una prueba con este material. Y dice, ya la hice y no se pudo porque se aglomeraba todo y se formaban grumos. No se mezclaba porque están haciendo el proceso al revés. Si metes primero el material y le agregas agua, eso es lo que te va a pasar. Porque el agua se va a distribuir dentro de los poros de ese material y es como echar leche en polvo en un montón, en un recipiente con agua. Hay que tener un agitador muy fuerte para poder hacer la mezcla. Cuando lo haces al revés, que pones primero el agua, después pones el cemento, que el cemento es un material granular de cierto tamaño y se disuelve muy rápido y hace un componente abrasivo adicional dentro del agua que ya está allí. Y luego vamos agregando poco a poco el suelo, de tal manera que una vez que el suelo entre, se disgregue junto con la acción del cemento y las revoluciones que tiene el sistema de mezclado y va adquiriendo cuerpo de un material que se puede amasar más fácilmente.
De esta manera tú evitas que se te formen grumos y aunque parece algo tonto, no todo el mundo lo hace así porque generalmente siguen las normas de preparación del concreto en donde primero pones los agregados y último pones el agua. Aquí hay que hacerlo al revés. El otro detalle es que si utilizan cal, la cal tiende a hidratarse un poco más lentamente que el concreto, que el cemento, y entonces no debes tomar el mismo tiempo para hacer las pruebas de resistencia, tienes que tomar un tiempo un poco más largo. Generalmente es el doble para la cal que para el concreto. Otro detalle cuando compactamos con chorro de agua es que, número uno, les repito, el material a utilizar tiene que ser una arena limpia. No puede ser una arena limosa cuando se va a compactar por métodos hidráulicos. Y el otro detalle es que en la mayoría de las normas piden comparar con el rango de densidad relativa utilizando el material seco al horno. Lo que hemos podido detectar es que si la arena le estamos agregando algo de agua o ya trae algo de humedad del sitio donde viene, pues entonces el cambio en la colocación, el cambio en el peso unitario, simplemente por colocación, colocado al aire, hace que tengas un peso unitario mucho menor que cuando lo tienes seco al horno. En consecuencia, te va a costar mucho más trabajo la densificación de ese material. De hecho, fíjense que esta otra curva, cuando el material se compacta, como dice la norma, o como dicen los métodos de laboratorio alternativos, cuando no se tiene una mesa vibratoria, sino que se tiene es un sistema que se le da golpes laterales al envase donde se está haciendo la densificación, tú vas a tener este cambio en peso unitario de 1600 algo, por ejemplo, para esta arena en particular, a 1900 algo. Pero cuando tienes la arena con 3% de humedad y le aplicas el mismo método normativo, resulta que el peso unitario mínimo no es 1600, sino que es menos de 1400, 1370 o algo así. Y el peso unitario máximo que se obtiene después de densificar no llega a 1800. ¿Por qué es eso? Y fíjense que el rango para 6% de humedad es mucho más amplio que para el 3%. ¿Por qué es eso? Porque recuerden que los granos del material de la arena forman el equivalente a conductos capilares que al llenarse de humedad forman meniscos. Y créanme que por la tensión superficial de esos meniscos es sumamente difícil hacer de que los granos se muevan, aunque usted le esté aplicando mucha densificación, mucha fuerza para densificarlo. Y aquí tienen la prueba. Es más, esta es la misma material y en lugar de aplicarle la normativa, le aplicamos el doble. Es decir, si tenía que pedía 10, 26 golpes por capa, le aplicamos 2 veces 26. Se densificó un poco más, pero miren, no muchísimo más con relación a lo que se densifica cuando el material está seco. Entonces, la fuerza de los meniscos no es una fuerza que se debe ignorar. Y compactar un material granular con un contenido de humedad dado no te va a permitir llegar, aunque le pongas un rodillo enorme, no te va a permitir generalmente llegar a los valores de densidad relativa que se requieren.
lo que también detectamos es que si rompemos esos meniscos, ¿y cómo los rompemos? Inundando el material. Una vez que el material esté colocado, le echamos suficiente agua, más de la que tenía cuando lo colocamos, y pasamos el rodillo, entonces da esta curva azul. Es decir, al romper los meniscos, el material queda lubricado con el agua, además del efecto de la fuerza de infiltración que tiene el agua, y si puedes lograr entonces densificaciones que son aún mayores que las que logras cuando el material está seco. Esta curva que está aquí. De fundamental importancia resulta también las excavaciones y la necesidad o no de preparar entibados cuando estamos haciendo una construcción para colocación de una fundación o de una tubería. El equipo de construcción, esto no viene generalmente en los planos de diseño, y esto es algo que el equipo de construcción debe verificar con su equipo técnico en la sala técnica para ver si va a ser necesario o no entibar y de qué características va a ser el entibado. Entonces tienen gráficos como este, que los tomamos de los libros en donde se estudia la estabilidad de cortes, bien sea verticales o bien sea con alguna inclinación. Y aquí están las soluciones para distintos casos. El caso que controla generalmente para las arcillas es el caso sin drenaje, y ese es el que se debe utilizar porque esto sería un análisis a muy corto plazo, y en ese caso lo que controla es la resistencia al corte de la arcilla. Aquí están las soluciones ya dadas, pero en la otra lámina yo les he hecho un ejercicio de cómo se calculan estas cosas, y esto también está en muchos libros, en libros de fundaciones. Entonces le permite a usted estimar, conociendo las características del suelo, que eso sí viene generalmente con el estudio de suelo, cuánto es el ángulo de fricción y cuánto es la cohesión y cuánto es todos los elementos que necesitamos para hacer este cálculo. Y si tenemos una condición de phi igual a 0, que es la que estábamos diciendo que a corto plazo controla para la arcilla, aquí tiene cómo se establece la ecuación. Es 2 veces la cohesión o 2 veces la resistencia al corte dividido entre gamma por la tangente de alfa. Alfa es el ángulo por el cual va a fallar, que generalmente puede ser 45 más phi medio o 45 grados solo si es una arcilla, porque si tenemos phi igual a 0 es 45 grados. Cuando se hacen entibados, el que está diseñando el entibado, aquí yo he visto que hay muchas empresas que lo hacen empíricamente y no les importa cuánto es la estabilidad de la arcilla, ponen siempre entibado. Bueno, eso te obliga a gastar más dinero en madera que lo que tendrías que hacer si tienes un equipo que sabe sacar estas cuentas y te previene si vas a necesitar o no el entibado. Porque hay dos situaciones: cuando la excavación no es visitada por personal, sino que ya de una vez se colocan, por ejemplo, una fundación que se hizo con un equipo de retroexcavadora, por ejemplo, y luego viene la fundación que fue prefabricada y la vas a colocar allí. Y después vas a rellenar. Entonces allí no hay visita de ninguna persona al sitio encima de la fundación dentro de la excavación. En esos casos, uno puede tomar un factor de seguridad de un 15% o un poco menos si es posible, bueno, si se lo permite la excavación. Pero cuando va a haber personal visitando la excavación, entonces hay el riesgo de que la persona quede tapiada, y ahí hay que usar por lo menos un factor de seguridad de 2. ¿Ok? Y si no se logra el factor de seguridad, entonces ahí sí hay que recurrir al entibado. Pero
entibar en todas las ocasiones porque es, es más seguro y más rápido desde el punto de vista constructivo, también es más caro desde el punto de vista de la economía de la obra. Otro detalle que a veces pasa, digamos que no muy advertido cuando está haciendo el diseño, es que se puede diseñar una fundación desplantada a una profundidad en un suelo que es arenoso por debajo del nivel freático. Eso nos mete un tremendo problema porque aquí se va a generar un flujo hacia acá, porque si esto está vacío, esto va a tener una malla de flujo hacia acá, va a tender a rellenar esto y va a tener entonces el doble efecto que va a arrastrar el suelo en el sentido de generar una falla en el fondo. Lo que hay que hacer en esos casos es diseñar un sistema que permita bajar el nivel freático por debajo del fondo de la excavación de manera de mantener el equilibrio. Ahora, estos sistemas cuestan dinero y si no es una obra grande que puede amortizar el empleo de esto, entonces hay que buscar una alternativa para el diseño de las fundaciones colocándolas por encima del nivel freático. Ese es el tipo de falla que yo le estaba diciendo que se genera. Eso también se puede dar en arcilla. Déjenme decirles que esto también ocurre cuando hay una excavación grande y hay una arcilla blanda. Entonces lo que se va a tender a formar allí es una superficie de falla porque este sector que está a la derecha y el que está a la izquierda también van a actuar como un sobrepeso con relación a este desnivel. Es como si tuvieras una fundación grande aquí y tienes una zona de debilidad en donde se forma la superficie que tiende a compensar las fuerzas para la estabilidad. Y esto se conoce como levantamiento basal o basal heave, que le dicen en inglés, y es precisamente ese mecanismo que ustedes están viendo allí. Y al final, el fondo se levanta y queda entonces esta zona también deprimida. Y si tenías una tabla estaca o tenías algo, las fuerzas de empuje en general se las llevan. Como corolario, tienen que estar siempre alertas y esto también se puede chequear con los métodos que estábamos viendo parecidos a los que vimos antes para la estabilidad de los taludes. Si esta superficie se puede desarrollar y entiendan que esto es una zona activa que tiende a hacer un movimiento hacia abajo, empuja esta zona neutra buscando el desequilibrio y esta es la zona pasiva que es muy corta y no opone casi resistencia y entonces se levanta, tal como lo estábamos viendo antes. Aquí están los parámetros que entran en el suelo y las características de cada uno, pero lo importante es que tengan esto presente. Nunca hagan un desnivel muy alto sin chequear que les puede pasar esto, porque usted se va para su casa y viene al día siguiente y tiene eso, el fondo elevado. Y si llega a presentarse una situación en que esto va a ocurrir, empieza a ver el movimiento, ¿cuál sería la acción? Es llenar esto de agua. Por lo menos con el peso de agua, tiendes a compensar y estudias qué solución le vas a dar. O sea, no es lo mismo tener esto descompensado totalmente que compensado parcialmente con el peso de agua o de escombros, de cualquier cosa. Entonces hay que moverse rápido. Otros aspectos importantes en la construcción de fundaciones y en el diseño
es cuando tenemos suelos problemáticos en el sitio. Puede haber suelos que están débilmente cementados, que son suelos que se les denomina metaestables, y que generalmente son el producto de la sedimentación eólica, y por la presencia de sales se forman algunos depósitos entre grano y grano, y eso les da una cierta estabilidad química que no es total, sino que es parcial, porque si luego se vuelve a saturar y se vuelve a disolver esa sal, entonces los granos van a poder moverse. O si le ponemos un peso muy grande, o viene un sismo, se pueden romper también esos contactos. Entonces, hay que estar muy pendiente cuando vamos a hacer una construcción o una excavación. Generalmente estas cosas ya vienen detectadas desde el diseño. Los estudios de suelos las detectan. Pero yo he visto entonces obras en donde el afán de acelerar la ejecución y algunos aspectos relacionados con el proceso, acelerar el proceso constructivo, se obvian algunas de estas cosas, dejan problemas enterrados y después salen los problemas y les toca repararlos a la empresa con el costo adicional que eso implica. El mensaje es que no escatimen en evaluar estos problemas potenciales que te pueden afectar la obra y no dejarlos sin atender adecuadamente, porque adicionalmente, por ejemplo, si hay materiales expansivos, puede suceder algo como esto que les estoy mostrando acá. Esto es una losa relativamente grande, tenía 54 metros por 31 metros prácticamente, y estos puntos cuadrados son puntos que se utilizaron para hacer un levantamiento topográfico, porque esta losa estaba fundada en una zona donde había que hacer una limpieza hasta cierta profundidad porque había materiales expansivos. Hubo unas circunstancias de unas lluvias exageradas que no permitían el avance de la obra adecuadamente y se decidió dejar la limpieza hasta donde se tenía, que no se había logrado totalmente, nos mandaban a limpiar 1,5 metros y ya iban por 1 metro y dijeron, déjala así y proyecta. Con el tiempo, lo que sucedió es que esa losa se torció en varias direcciones y toda la estructura que estaba arriba se partió. No tengo las fotos a la mano, pero sí podemos ver estos números que están acá son la diferencia de cota por encima de la cota de proyecto, que era la misma para toda la losa. Fíjense que desde el punto 1 podemos ir viendo, tiene 8,4 centímetros por encima de esa cota. Aquí tiene 7,8, 9,2, 8,9, 9,2, 6,7, 10,4, 9,8 y 3,4. Es decir, hay unas superficies irregulares con asentamientos diferenciales que son importantes entre sectores de la obra, de la losa, que la hicieron que simplemente se deformara y todo lo que estaba arriba, todas las paredes y todos los elementos que hacían las columnas estaban ya sometidos a fuerzas adicionales y hubo que entonces hacer unas reparaciones mayores en esta obra. Entonces, no escatimen, por favor, en hacer las cosas bien desde el principio de la primera vez. Esto es todo lo que yo les traía como resumen de lo que es nuestro, digamos, recopilación de recomendaciones constructivas para fundaciones. Hay algunas láminas que no estaban en las láminas originales de ustedes. Estas se las vamos a enviar a esta nueva presentación y tienen también el video que se grabó acá.
Entonces, déjenme poner aquí las preguntas para ver. Lo que pasa es que aquí no veo bien. Ya. Ajá. Ahí puse las preguntas afuera. Aquí tenemos a Enrique Suárez, que nos pregunta que de acuerdo con mi experiencia, me permite realizar una serie de preguntas típicas en obra y cálculo. Bueno, si entiendo bien tu pregunta, está relacionada con lo que dije, que una compañía constructora seria y de buena calidad debe tener un grupo técnico que entienda suficiente de cálculo y que sea el puente con la gente que está haciendo el diseño. Eso no quiere decir que esa persona se va a encargar de cualquier modificación del diseño y lo va a dejar allí. Eso depende de cómo se maneje el diseño entre la inspección y y el dueño y la empresa constructora. Lo que yo trato de decir es que el grupo técnico de la empresa constructora debe saber suficiente para atender los aspectos de detalle constructivo que le va a tocar enfrentar, como calcular los entibados, etcétera, porque eso no se lo va a mandar usted a hacer a la gente que está haciendo el diseño en la oficina central. Eso tiene que hacerlo usted mismo. Entonces, esta gente también debe estar en capacidad de entender cualquier detalle que se pueda estar saliendo de lo seguro cuando haya un cambio de rigideces y preguntarle a la gente de diseño qué pueden hacer en ese caso. ¿Ok? No sé si esa era la pregunta. Vamos a ver, la otra pregunta de Enrique Suárez es, por fallas de vaciado a la hora de vaciar una losa, ¿en qué parte usted recomienda realizar el corte de la misma, ya que no se tiene la cantidad de concreto necesaria para la misma? Esto afectaría algunas hipótesis estructurales, es necesario aplicar algún aditivo, etcétera. Ok. Este es un tema que tiene muchas aristas. El concreto, mientras no tenga mucho tiempo de fraguado entre un vaciado en este momento y un vaciado posterior, digo más de 48, 70, 72 horas, ese concreto todavía está suficientemente fresco y puedes volver con el concreto nuevo, y lo único que hasta donde yo entiendo recomiendan los especialistas en materiales es la superficie que tenías antes, dejarle un ángulo que no sea totalmente vertical, un ángulo que esté, digamos, con una pendiente entre 45 y algo más, y luego entonces venir y colocar mortero encima de esa superficie y luego hacer el vaciado sobre ella. De particular importancia es que haya suficiente acero para que logre que el concreto viejo y el concreto nuevo, vamos a llamarlos así, tengan, además de la continuidad que se está buscando junto con el mortero, más agarre debido a la presencia del acero. Se puede utilizar aditivos de estos que son epóxicos, pero esos son para remiendos menores. El problema principal con estos aditivos es que ellos tienen un tiempo muy preciso para su fraguado, que es una cristalización. Ellos hacen un puente entre el concreto viejo y el concreto nuevo, pero que tiene que haber sido vaciado el concreto nuevo antes de que este material cristalice.
Si el material cristaliza antes de que yo coloque el concreto nuevo, lo que voy a estar haciendo es más bien una repulsión, porque ya está cristalizado y no hace el puente de adherencia entre los dos. Eso es preferible usarlo en remiendos que son pequeños y complicados para, digamos, colocar el concreto, pero en obras grandes, en una losa grande o en un vaciado de una viga o una cosa de esa, es preferible utilizar el mortero del cemento, un mortero rico en cemento, y colocarle entonces encima el nuevo concreto. Ahí lo que se logra es entonces un buen puente entre el cemento del mortero y el cemento del nuevo concreto, junto con el cemento del concreto viejo, y hacen un buen puente. Veamos otra pregunta. Enrique Alejandro Suárez. Está muy activo, Alejandro. ¿Qué opina si se tiene una obra con las siguientes características de concreto? Zapatas de 210, pedestales de 250, columnas de 210 y vigas de 210. Bueno, lo que me parece es que hay mucha variabilidad entre las características de los concretos y eso puede traer un problema. Es preferible tratar de que los concretos sean de la misma característica, de la misma resistencia, porque eso ayuda no solamente en la repartición de las cargas, sino a la hora de vaciar, porque créeme que también se presentan problemas importantes cuando vas a preparar, ¿no? Que tengo que preparar ahora el concreto para este pedestal y entonces resulta que no fue suficiente o sí fue, entonces se te enreda toda la obra. Yo no recomiendo que haya tantas variaciones en el concreto para esas zonas tan cercanas unas de otras. Vamos a ver cuál será el momento adecuado para desencofrar una losa, teniendo en cuenta que la madera de la losa vaciada es la misma para la del siguiente nivel. Entonces, si será mucho tiempo, llegará un momento donde el personal prácticamente no laborará, ya que estamos a la espera del tiempo de encofrado. Bueno, entonces estamos hablando de una losa que es un piso intermedio, no es una losa que está pegada del suelo y que está encofrada y está apuntalada. Bueno, como tú sabes, la resistencia del concreto a los 3 días tiene más o menos el 50% de la resistencia final y a los 7 días tiene más o menos el 70% de la resistencia final. Lo que tienes que hacer en este caso, y tu equipo técnico debería estar en capacidad de hacerlo, es evaluar la deformada que tendría esa viga con el concreto, con la resistencia que tiene por el nivel de fraguado. Y si está dentro de los límites tolerables para una deformación exigida dentro de la normativa, porque ahí tienes que conocer la normativa, cuál es la deflexión máxima que se le pide a una losa, lo puedes desencofrar. Fíjate que todas estas cosas tienen que tener un elemento de cálculo. Si no te da, entonces tienes que dejarlo más tiempo. O puedes agregarle un acelerador de fraguado para que a los 3 días tenga la resistencia por encima de los 7 días, que tenga más de 70-80%, verificas entonces la deformada, a ver si las deflexiones están dentro de los rangos permitidos y puedes vaciar. Vamos a ver, cuando se tiene que hacer un corte en una viga a la hora del vaciado, ya que la cantidad de concreto no bastó, ¿cómo hacer el corte? Un ángulo de 45 u otro ángulo. Bueno, ya eso te lo respondí, es un ángulo más o menos entre los dos, que no te deje un sector muy, muy delgado en el fondo, sino que deje una superficie que al ponerle la otra puedas lograr una especie de continuidad sin que el concreto se vaya a fracturar demasiado.
Los entibados los puedo calcular como aparece en el capítulo 10 del Brajada, sí, correcto. Eso les decía que en algunos libros aparece cómo calcular los entibados. Entonces, sí, puedes utilizarlo. Yo he visto esa forma que tiene el Brajadas para calcularlo y es una de las formas convencionales. Esa es una pregunta de Emanuel Colmenares. La segunda pregunta de Emanuel es, ¿qué recomiendas cuando desde la geotecnia no se debe entibar? El personal de seguridad industrial lo obliga, conociendo la incidencia directa sobre el rendimiento en obra. Bueno, ahí tienes que negociar y tienes que tratar de demostrarle con cálculos, digamos, bien sustentados, que no hace falta el entibado y tienes que demostrarles que el factor de seguridad es el que estás proponiendo y que no hay peligro para las personas que van a visitar el fondo. Pero a veces toca personal que es sumamente conservador y entonces te obligan, en cuyo caso entonces, bueno, tienes que ver cómo diseñas de manera de que sea lo más fácil para construir. No tienes que poner un entibado tan recargado y entonces demuestras que, como ya tú sabes que vas a tener poca carga sobre el entibado, con los apuntalamientos que tienes es suficiente. Tenemos otra aquí de Enrique Suárez. ¿Qué porcentaje de vigas planas es válida en una estructura sometida a nivel de diseño 3? Esto no te lo puedo contestar yo ahora. Eso tienes que preguntárselo a un especialista en diseño estructural. Las vigas planas lo que tienen es que llevan mucho acero, pero son válidas, pues. Yo no sé si hay alguna limitación desde el punto de vista de cuántas vigas planas puede haber en una construcción, no tengo la menor idea. No te puedo contestar esa pregunta. Muchas veces en obra he preparado un mortero y lo mezclo en la máquina hormigonera con un puente como un puente de adherencia de la marca Sika y a veces lo pinté la superficie con muy buenos resultados. Una vez por el gremio de la construcción me pararon la hormigonada de una losa y solo hormigoné las vigas. Luego utilicé un puente de adherencia. Bueno, Hugo, esto es como yo te digo, yo no sé si tú has consultado con un especialista. Yo he estudiado suficientes materiales y por eso es que te digo estas respuestas. Lo que los expertos en materiales, por lo menos lo que yo he consultado, materiales de construcción me refiero, es que el puente de adherencia mejor entre dos concretos que no tienen tanta diferencia en tiempo de vaciado es el mortero. Y un mortero que sea suficientemente rico en cemento, con una fluidez bastante buena. Y los elementos estos de Sika para puentes y esas cosas, puentes entre hormigonados, habría que estudiarlos bien, a ver cuál es el efecto que ellos están haciendo. Yo no sé si te refieres a algo que se le agrega al mortero o es algo que tú pintas y después le colocas el mortero. Los que son pintados o digamos esparcidos en la superficie son los que yo te digo y no te recomiendo este, para, para continuar trabajos grandes, por lo que te dije antes. Es preferible usar esos en trabajos pequeños, donde tú también puedes pintar el acero, puedes pintar la superficie y es una superficie bien extraña, entonces allí no se te iba a quedar bien el mortero, entonces lo cofras y lo vacías. Pero si son obras grandes, una viga grande, una columna y una losa, es preferible hacer el empalme con mortero. Otra pregunta de Hugo. ¿Podría explicar lo de arena en la compactación para ver si entendí? Había que agregar más agua para la compactación. Sí, es correcto. Porque lo que tú quieres es destruir los meniscos. Si la arena ya trae agua, vamos a suponer que ella viene de un sitio en donde ya trae un contenido de humedad X, entre 6 y 8 o 10%. Con ese contenido de humedad se te van a formar muchos meniscos y la arena no va a densificar bien.
Entonces, lo que yo te estoy recomendando es coloca la arena, empieza a compactarla un poco, hazle un pase o dos, de manera que ella ya empiece a agarrar cierto cuerpo. Y en ese momento, entonces empiezas a regarla en forma, digamos, relativamente copiosa, para que se sature durante el proceso de compactación que sigue. Y ahí le sigues dando con el rodillo. Ella no se te va a sentar más de un lado que de otro. En general, ella va a mantenerse suficientemente nivelada y el efecto del agua va a hacer que se rompan los meniscos y se densifique mucho más. Tienes que hacer algunas pruebas para verificar cuál es la altura y las características de de la inundación, tal como se hace siempre en estos proyectos, pero ese es el procedimiento, porque como viste en la gráfica, si no destruyes los meniscos, te va a costar muchísimo llegar a las densidades que te piden. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados asistentes? Ok, bueno, espero que haya sido de mucha utilidad esto que conversamos hoy y que lleven a feliz término su, su diplomado. Que tengan buenos días entonces. Ok, hay una pregunta que está llegando de Ángel Cusati. En caso de no poder remover ¿capa de arcilla de dónde? No estoy claro, Ángel. ¿Puedes ampliar un poco la pregunta? Todavía estoy aquí. Eh, Me pregunta, en caso de remover arcilla expansiva, que si podemos hacer un reemplazo de material con suelo cemento. No necesariamente. Lo que tienes que hacer es sacar esa arcilla que es expansiva y colocar otro material que no sea expansivo, traído desde algún préstamo. Entonces, lo que vas a hacer es un reemplazo total del material y este material expansivo lo dispones en algún sitio que esté previsto para la obra. El suelo cemento se utiliza más para estabilizar suelos que no tienen muy buenas características y hacer, por ejemplo, pavimento. Yo tengo buena experiencia haciendo pavimento con el suelo que está en la obra. Uno lo remueve, le pone una cierta cantidad de cemento, dependiendo de las características, si es menos arcilloso o más arcilloso, y luego lo compacta con un rodillo, bien sea de pata de cabra si es arcilla o con un rodillo tipo vibratorio si es arenoso. Y entonces una vez que el material se compacta y tranca, entonces hace